Bienvenidos queridas y queridos estudiantes. Después de una semana de descanso, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy lunes 21 de septiembre, los objetivos de la clase son disfrutar de la lectura de un texto, aprender palabras nuevas de vocabulario, extraer información explícita de un texto o ahí mismo. Las palabras de vocabulario son agobiado y curiosidad. ¿Habían escuchado antes estas palabras? ¿Qué crees que significan estas palabras a partir de lo que leímos? Recordemos las normas del buen lector. Escuchar atentamente y en silencio la lectura, respetar turnos para dar la opinión, respetar las opiniones de los demás y manipular con cuidado los textos trabajados. Recordemos el título del libro, Pablo el Artista, el autor Satoshi Kitamura, editorial Fondo de Cultura Económica. Los miembros del Club de Artes de la calle Pezuña estaban muy emocionados. Se había organizado una exposición para presentar sus obras y todos, excepto Pablo, se dedicaban afanosamente a pintar. Él siempre había soñado con exponer una de sus pinturas en público, pero ahora estaba agobiado, de brazos cruzados frente a un lienzo en blanco. Había pintado un jarrón de flores, el retrato de un amigo y hasta un cuadro abstracto, pero nada lucía bien. «Creo que estoy bloqueado. No puedo pintar», suspiró Pablo angustiado. «¿Por qué no sales a dar un paseo y tratas de dibujar un paisaje para inspirarte?», le sugirió la señora Hippo a la hora del té. «Buenos días, ¡guau!», dijo Leonardo el león. «Para mí, después de un autorretrato, un hermoso paisaje puede ser el mejor cuadro». Leonardo era muy bueno para el autorretrato. «Creo que tienes razón», dijo Pablo. «Lo intentaré». Así, a la mañana siguiente, Pablo despertó temprano y se fue al campo. Después de caminar un rato, encontró una vista preciosa, un alto roble con una arboleda al fondo. «Este será un bello paisaje», se dijo. Acto seguido, extendió su caballete y acomodó un lienzo. Pablo trabajó toda la mañana. Al atardecer ya había pintado el roble y una parte de aquel fondo verde. «Me parece que se ve bien», titubeó Pablo. «Al menos es un comienzo. Lo haré mejor después de comer». Pablo había llevado consigo una gran provisión de comida. «Un elefante no solo vive del arte», suspiró Pablo aliviado. Así que devoró sus emparedados y después de comer se apoderó de él somnolencia, por lo que se recostó en el pasto un momento. De inmediato se quedó dormido. Una oveja paseaba por el campo y al ver el lienzo sobre el caballete en medio de aquel lugar, exclamó: «¿Un cuadro? ¡Qué interesante!». Pero mientras lo admiraba, sintió que algo le faltaba. «Ya sé, es el pasto. Le falta sabor», dijo. Tomó un pincel y pintó el pasto de un delicioso color verde brillante. Una ardilla se escabullía por ahí y al ver el cuadro se detuvo. «¡Una pintura!», gritó y la miró con curiosidad. De inmediato se dio cuenta de que algo le hacía falta. «¡No tiene nueces! ¡No tiene nueces! ¡No veo ninguna!», dijo sorprendida. Entonces tomó el pincel y le dibujó nueces al árbol. Un pájaro se acercó volando y revisó el cuadro. «Si piden mi opinión, no funciona. Ningún pájaro extendería sus alas en un cielo tan desolado como ese»,
Con su pico tomó el pincel y le dio al cielo un resplandeciente color azul. Después llegó un jabalí, le echó un vistazo al lienzo y se paró de pezuña. ¡No! ¿Dónde está la arboleda en que vivo? ¿Cómo es posible que el artista la haya olvidado? Y dio unas pinceladas, verde oscuro al horizonte. Zzz, un enjambre de abejas se acercó zumbando. Zzz, sin flores, le falta vida. Entre todas tomaron un pincel y cubrieron de flores el campo. Ahora el cuadro lucía mucho mejor, y mientras los animales, el pájaro y las abejas admiraban el resultado, un lobo pasó vagando plácidamente por ahí. Observó el lienzo con cautela y no dijo nada. Expresó por fin. Está muy bien, muchachos, pero podría quedar mejor. Colóquense todos frente al roble y no se muevan. No tardaré mucho. Tomó un pincel y comenzó a pintar. Una vez que el cuadro estuvo terminado, todos los animales se reunieron para admirarlo. Quedaron sorprendidos del resultado y uno a uno lo elogiaron. Es maravilloso, espléndido. Estoy asombrado. Es usted admirable, señor Lobo. Zzz, es un genio. Después, cada uno se fue a su casa. Pablo despertó y bostezó. ¡Qué sueño tan extraño! ¡Y qué cuadro tan hermoso! Ahora sé exactamente qué hacer. Regresó de inmediato a donde estaba su lienzo y comenzó a pintar. Cuando por fin hubo terminado, Pablo guardó sus cosas y se fue a su casa. En la inauguración de la muestra de pintura, el cuadro de Pablo fue la sensación y él se convirtió en la estrella del pueblo. Es maravilloso, espléndido. Estoy impresionado. Pablo, eres brillante. Eres un genio. Para Pablo, este era un sueño hecho realidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Observemos la siguiente página. En esta encontraremos la palabra agobiado, donde dice: él siempre había soñado con exponer una de sus pinturas en público, pero ahora estaba agobiado, de brazos cruzados frente a un lienzo en blanco. El significado de agobiado es una sensación de una carga sobre el cuerpo que provoca desánimo. Por ejemplo, me siento agobiada con tantas tareas que tengo que hacer. En la siguiente página encontraremos la palabra curiosidad, donde dice: una ardilla se escabullía por ahí y a ver el cuadro se detuvo. Una pintura, gritó y la admiró con curiosidad. De inmediato se dio cuenta de que algo le hacía falta. Curiosidad es sentir interés por algo que llama la atención. Por ejemplo, siento mucha curiosidad por saber qué me regalarán el día de mi cumpleaños. Ahora vamos a trabajar con estas palabras nuevas. Van a observar las imágenes y van a crear una oración con la palabra agobiado y curiosidad. Después de trabajar las palabras agobiado y curiosidad, van a responder en su cuaderno. ¿Qué situaciones o tema te producen curiosidad? ¿Qué le ocurrió a Pablo después de comer? ¿A qué se refiere el texto cuando dice que para Pablo este era un sueño hecho realidad? ¿Te gusta el cuadro que pintó Pablo? ¿Por qué?
fundamenta con información del texto. Ahora vamos a revisar las normas de convivencia. Recordemos que hay que levantar las manos para participar, escuchar sin interrumpir. Saludo, doy las gracias y pido disculpas. Comparto y cuido y ordeno los materiales. Respeto las opiniones distintas a los demás. Estas normas de convivencia recuerden que nos va a servir para la vida cotidiana. Hoy vamos a continuar aprendiendo a responder preguntas explícitas o ahí mismo. Recordemos que son aquellas en las que la respuesta se encuentra escrita en el texto. Observemos nuestra gigantografía. Los pasos para responder las preguntas explícitas. Paso 1. Leer el texto. Paso 2. Lee la pregunta. Paso 3. Relee el texto para encontrar la información que responde a la pregunta. Paso 4. Subraya la información relacionada con la respuesta. Paso 5. Responde o marca la respuesta correcta. Vamos a trabajar ahora las páginas 47 y 48 del libro de lenguaje. Les doy unos minutos para que los abran. ¿Estamos listos? El primer paso para responder a las preguntas explícitas es leer el texto. Leamos. San Carlos, 24 de abril de 2017. Señora directora, somos los apoderados del segundo básico C. Le escribimos esta carta para comunicarle nuestra preocupación. Todos los días caminamos desde el paradero para llevar a nuestros hijos e hijas a la escuela y debemos atravesar la pequeña acequia que está en la entrada. En invierno, cuando llueve mucho, el agua sube y no podemos pasar sin mojarnos. Por esto, queremos pedirle que por favor se construya una pasarela que nos permita atravesar y ayude a los niños y niñas que entren a clases secos y con muchas ganas de estudiar. Se despiden atentamente apoderados del segundo básico C, Escuela El Rosal. El segundo paso es leer la pregunta. La pregunta 1 dice así: ¿qué hacen todos los días los apoderados del segundo año C? Las alternativas son: A. Se mojan. B. Escriben una carta. C. Llevan a sus hijos a la escuela. El paso 3 es devolvernos al texto y releer para encontrar la respuesta. Somos apoderados del segundo básico C. Le escribimos esta carta para comunicarle nuestra preocupación. Todos los días caminamos desde el paradero para llevar a nuestros hijos e hijas a la escuela. Entonces, ¿qué hacen todos los días los apoderados? Llevan a sus hijos a la escuela. La respuesta correcta es la letra C. ¿Cómo lo supiste? Escribe la palabra, frase u oración que te permita contestar la pregunta. Sería: todos los días caminamos desde el paradero para llevar a nuestros hijos e hijas a la escuela. La pregunta 2 dice: ¿cuál es la petición que están solicitando los apoderados a la directora? Vamos a volver al texto y leer. En invierno, cuando llueve mucho, el agua sube y no podemos pasar sin mojarnos. Por esto queremos pedir que por favor se construya una pasarela. La petición que le hacen los apoderados a la directora es:
construir una pasarela. La respuesta correcta es la letra C. ¿Cómo lo supiste? Lo supimos porque dice: queremos pedirle que por favor se construya una pasarela que nos permita atravesar. Ahora vamos a la página 49. La pregunta 3 dice: el problema que plantean los padres ocurre, letra A, todo el año, B, en invierno, C, en invierno y otoño. Devolvámonos al texto. Vamos a leer el segundo párrafo. Dice: en invierno, cuando llueve mucho, el agua sube y no podemos pasar sin mojarnos. Entonces, la respuesta a la pregunta C sería en invierno. Letra B. ¿Cómo lo supimos? Escribamos la palabra, frase, oración que nos permite contestar a la pregunta. Dice así: en invierno, cuando llueve mucho. La pregunta 4 dice: marca con una B en el caso que la afirmación sea verdadera, o una F en el caso de que sea falsa. Letra A. ¿Los niños se mojan cuando llueven y cruzan la acequia? La respuesta es verdadero. La letra B. ¿Los apoderados de la escuela están contentos? La respuesta sería F, de falso. Letra C. ¿Los niños escriben una carta a la directora? La respuesta es falsa porque la escriben los apoderados. ¿Los apoderados del segundo año básico C escriben la carta? Verdadero. Ahora nos vamos a ir al trabajo independiente. Recordemos que durante el trabajo independiente debo seguir las instrucciones, pedir ayuda cuando lo necesitas, aprovecha el tiempo para alcanzar a terminar, esfuérzate por hacer lo mejor posible y respeta a los demás sin interrumpir. Bien, chicos y chicas, ahora en su trabajo independiente van a desarrollar las actividades de la página 50 y 51. Las revisaremos en conjunto la próxima clase. No se olviden de los pasos para responder las preguntas explícitas. Primero, leo el texto. Segundo, leo la pregunta. Tercero, releo el texto para encontrar la información que corresponde a la pregunta. Cuarto, subrayo la información relacionada con la respuesta. 5. Respondo o marco la respuesta correcta. Ya estamos finalizando la clase. Las preguntas de cierre son: ¿qué palabras nuevas aprendiste hoy? ¿Cuáles son los pasos para responder a una pregunta explícita o ahí mismo? ¿Quién era Pablo? ¿Qué le gustaba hacer a Pablo? Nos vemos el siguiente lunes y recuerden que leer es como inhalar y escribir es como exhalar. Que tengan una linda semana. Los quiero mucho. Bienvenidos, queridas y queridos estudiantes. Después de una semana de descanso,